La finalidad de este video es estructurar y elaborar un informe de investigación, detectar las características de la metodología y que construyan su propio recorrido. Metodología de la investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado, metódico y crítico, que conduce hacia el descubrimiento de hechos, datos, relaciones, leyes o verdades nuevas, en cualquier campo del conocimiento humano. Dentro de las metodologías podemos encontrar distintas clasificaciones. Por ejemplo, dependiendo de dónde se realice la investigación, puede ser documental, que se basa en la información acumulada en documentos. De campo, el mismo objeto de estudio sirve de fuente de información, basado en la observación directa y en vivo de las cosas, y la conducta de personas, fenómenos u otras cosas. Y experimental. Se realiza mediante el estímulo deliberado de algunos elementos. El investigador manipula ciertas variables para observar sus efectos en el fenómeno estudiado. Y dependiendo del conocimiento que se adquiere, puede ser exploratoria, se efectúa cuando el objeto a examinar es un tema o un problema de investigación, pues este puede ser poco estudiado y del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Puede ser descriptiva, busca especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos o comunidades analizados. Correlacional, tiene como propósito evaluar la relación existente entre dos o más conceptos, categorías o variables. Explicativa, está dirigido a encontrar a las causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales. Hay distintos métodos para llegar a la investigación. Todos estos métodos serán recorridos a lo largo de todo el trabajo. Cada uno participará en cierta medida. Cuando volvemos al precedente de los encuestados y entrevistados, ante los temas elegidos, estos métodos surgirán hasta de forma inconsciente. Ahora vamos a ver las distintas etapas del proceso de investigación. Primero vamos a enumerarlas y después vamos a desglosar cada una en sus partes. Lo primero es el planteamiento del problema, que es la definición del objeto de estudio, sus alcances y limitaciones. El marco de referencia, con base en la investigación bibliográfica, se fundamenta la teoría que sustentará la investigación. La formulación de hipótesis y variables consiste en establecer la respuesta tentativa al problema y las relaciones causales entre el fenómeno y sus partes, con la consecuente operatividad de las variables. Comprobación de la hipótesis. Se aplican las técnicas de investigación bibliográfica y de campo, así como la recolección y procesamiento de información, a fin de verificar la hipótesis. Y por último, el análisis e información de resultados. Es el estudio de la información mediante procedimientos estadísticos e interpretación de resultados. Se elaboran las conclusiones y se redacta el informe. Vamos a comenzar con el planteamiento del problema. Dentro del planteamiento del problema está la idea de investigación. Son experiencias individuales, material escrito, material audiovisual, teoría, descubrimientos, producto de investigaciones, conversaciones personales, observaciones de hechos, creencias, noticias e incluso intuiciones y presentimientos. Todo esto forma parte de la idea o de dónde se puede sacar. Necesidad de conocer los antecedentes.
No se requiere investigar sobre un tema que ya haya sido estudiado muy a fondo. Se estructura de manera más formal la idea de investigación. Se selecciona la perspectiva principal para abordar la idea. Puede que tenga o no antecedentes. El tema es que se investigue también si hay algún antecedente sobre el tema tratado. Criterios para generar ideas. Las buenas ideas intrigan, alientan y emocionan al investigador de manera personal. Las buenas ideas de investigación no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas. Las buenas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías y en la solución de problemas. La presentación del problema significa afinar y estructurar de manera más formal la idea de investigación. Un problema es una incógnita que no tiene solución inmediata. Un problema entendemos cualquier dificultad que no se puede resolver de manera automática, por lo que nos vemos obligados a buscar una solución. Muchas veces la falta de claridad en la definición del problema origina que el planteamiento inicial sufra modificaciones a medida que avanza la investigación. La mejor manera de plantear un problema es la forma más simple, elaborar una pregunta, que es como debe figurar en el informe. A forma de pregunta, plantearemos el problema, y será el título de la investigación. Los elementos del planteamiento del problema. Objetivos de investigación. Tienen la finalidad de señalar a lo que se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad, pues son la guía del estudio. Deben responder a resolver un problema, probar una teoría o aportar una evidencia empírica. Los criterios para redactar los objetivos de investigación deben mencionarse con claridad, ser susceptibles de logro, ser congruentes entre sí, tener posibilidad de modificarse o sustituirse en el transcurso de la investigación, construyen la base de cualquier actividad posterior. Estos se dividen en generales, particulares y específicos. Los generales enuncian de una manera a largo plazo su objetivo. Los particulares señalan, sugieren o especifican un área de dominio contenido. Y los específicos deben comprender conductas a manifestar, capacidad subyacente, condiciones en las cuales se manifestará la conducta, la pauta de rendimiento o evaluación y un enunciado o contenido directo empírico. Los elementos son de presentación, al finalizar la investigación, al término de ese trabajo, como resultado de este trabajo, como fin de las actividades desarrolladas, etc. Esas son las formas de cómo presentarlos. El ejecutor es el participante, investigador, estudiante o lo que fuera que sea la persona que está realizando la investigación. Conducta: listará, identificará, resolverá, calculará, verificará, descubrirá. Son todos los términos para determinar la conducta. Algunos ejemplos de verbos que pueden emplear en la redacción de sus objetivos: determinar, identificar, evaluar, descubrir, formular, verificar, diseñar, elaborar, proponer, analizar, definir, plantear, corroborar. Siempre hay que tener en cuenta la terminación verbal en el transcurso del trabajo. Condiciones de operación: circunstancias o situaciones en que la conducta debe modificarse, recursos o facilidades de que dispondrá el participante. Nivel de ejecución: criterio para saber si se han alcanzado los objetivos. Un ejemplo puede ser: al finalizar el curso, la presentación, el estudiante, quien traducirá del inglés al italiano su trabajo, que es lo que realiza, en forma oral y escrita, nivel de ejecución, y dispondrá previamente de una lista de vocabularios especializado que se emplea.
Esas son las condiciones de operación. Preguntas de investigación. Es conveniente plantear a través de una o varias preguntas el problema que se estudiará. Pueden ser más o menos generales, pero en la mayoría de los casos es mejor que sean más precisas, sobre todo en el caso de estudiantes que se inician dentro de la investigación. Justificación. La mayor parte de las investigaciones se efectúan con un propósito definido. No se hacen simplemente por capricho de una persona. Y ese propósito debe ser lo suficientemente fuerte para que se justifique su relación. Viabilidad. Es la posibilidad en la relación de un estudio en cuanto a la disponibilidad de recursos. Marco de referencia, la parte más importante del estudio. Como la ciencia es una búsqueda permanente del conocimiento válido, entonces cada nueva investigación debe fundamentarse en el conocimiento existente y de igual manera asumir una posición frente al mismo. Por este motivo, toda investigación debe realizarse dentro de un marco de referencia o conocimiento previo, es decir, es necesario ubicar la investigación que va a realizarse dentro de una teoría, un enfoque o una escuela. También se debe explicitar la concepción de personas que enmarcará la investigación y finalmente se deben precisar los conceptos relevantes del estudio. Este marco comprende dos situaciones, el marco teórico y el marco conceptual. El marco teórico son las teorías que sustentan nuestra investigación. Y el marco conceptual, toda investigación necesita precisar sus conceptos básicos. La definición precisa de conceptos relevantes se conoce como marco conceptual, lo cual consiste en definir los términos que por su significado necesitan precisarse en su definición. Es el glosario de términos clave utilizados en la investigación. Vamos a hacer una descripción del marco teórico. Como definición, son las teorías que sustentan nuestra investigación. Sus funciones son ayudar a prevenir errores que se han cometido en otros estudios previos. Orienta de cómo habrá de realizarse el estudio. Amplía el horizonte del estudio o guía al investigador para que realice un estudio más completo. Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Las etapas son: revisión de la literatura. Consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, de donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria referente a nuestro problema de investigación. Adopción de una teoría. Consiste en el desarrollo de una perspectiva teórica y de referencia propia, o sea, tomar una postura frente al problema. El marco conceptual consta de fuentes de información. Estas pueden ser primarias, secundarias o terciarias. Las fuentes primarias constituyen el objetivo de la investigación y proporcionan datos de primera mano: libros, antologías, artículos de publicaciones periódicas, monografías, tesis, disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajo presentado en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, películas, documentos, videocintas, foros y páginas de internet. Las fuentes secundarias son compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un área del conocimiento en particular, donde se mencionan y comentan brevemente artículos, libros, etc. O sea, son materiales que no son de primera fuente,
pero son más trabajados. Fuentes terciarias se trata de documentos que compendian nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periódicas, así como nombres de boletines, etc. Y son útiles para detectar fuentes no documentales, como organizaciones que financian estudios, miembros de asociaciones científicas, instituciones de educación superior, agencias informativas y dependencias del gobierno que efectúan investigaciones. Tabla del proceso de conocimiento. Inicia por establecer qué información necesitas, según tu asunto y el objetivo del proyecto. Establece dónde se encuentra la información, lugares, instalaciones, domicilios, archivos, sitios, libros, revistas. Identifica quién tiene la información, cuáles personas, organizaciones o instituciones. Infórmate cómo puedes tener acceso a ella, qué requisitos se tienen que cumplir, mediante qué vías. Establece qué información y qué fuentes resultan necesarias o pertinentes. Realiza una lista de ellas y anota en cada fuente los datos necesarios para identificarlas, para reconocer dónde se encuentra, qué información contienen, qué utilidad tiene esa información y para qué nos puede servir. Extracción y recopilación de la información. Libros. En este apartado vamos a ver qué es lo que se necesita saber del lugar de donde extraemos la información. Título y subtítulo del libro, nombre del autor, lugar y año de edición, nombre de la editorial y cuando se trate de una reimpresión, el número de esta. El lugar significa la ciudad y el país donde se editó. Capítulos de libros. Título, subtítulo y número de capítulo. Nombre del autor del capítulo, título y subtítulo del libro, nombre del compilador o editor, lugar y año de edición, página del libro en que comienza el capítulo y página donde termina, nombre de la editorial y número de reimpresión. Artículos. Título y subtítulo del artículo, nombre del autor, nombre de la revista, año, volumen, número equivalente, página en que empieza el artículo y página donde termina. Artículos periodísticos. Título y subtítulo del artículo, nombre del autor, nombre del periódico, sección y página donde se publicó y día y año en que se publicó. Cintas. Título y subtítulo de la videocinta, documental filmado, película o equivalente, nombre del productor y director, nombre de la institución o empresa productora y lugar y año de producción. Trabajos presentados. Título y subtítulo del trabajo, nombre del autor, nombre completo del evento y la asociación, el organismo o empresa que lo patrocina, mes y año en que se llevó a cabo y lugar donde se efectuó. Entrevistas, nombre del entrevistado, nombre del entrevistador, fecha precisa en que se efectuó la entrevista y medio a través del cual se transcribió o difundió, tema o título, dirección o lugar y forma en que está disponible. Tesis. Título de la tesis, nombre del autor, escuela o facultad e institución educativa donde se elaboró la tesis y fecha, mes y año. Sitio web, nombre del sitio, es la dirección electrónica completa entre paréntesis. Si es un documento en el cual hay autor, año y lugar, ciudad, estado y país, de ser posible. Deben anotarse fecha de consulta. Artículo de revista en web o internet. Autor y título del artículo, nombre de la publicación, en red, disponible en especificar dirección electrónica, archivo, página web, etc. Fecha de consulta y de publicación. Email institucional, autor, año y mes, título, número de párrafo entre corchetes, institución o fuente, serie en red, disponible en correo electrónico, nombre del sitio, dirección electrónica completa entre paréntesis.
Variables. A través del análisis de concepto de variable, se podrá establecer y definir de manera operativa las variables de su proyecto de investigación. Es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse. El proceso para obtener variables de investigación son tres procedimientos que se llevan a cabo simultáneamente para incluir con seguridad todas las variables que influyen en la investigación. El primero es destilación de variables. La destilación de variables es un proceso de separación o descomposición de una variable en otras más simples que forman parte de ella. Por convención se llama categoría a la variable más general o amplia, la cual puede separarse en otras variables complejas y estas a su vez en variables más simples, que son los elementos del análisis, ítems o reactivos, que se incluirán en el cuestionario. Otra parte del proceso es la lluvia de ideas con expertos. En este procedimiento se cita a las personas que representan a la comunidad con su experiencia, tanto las de tendencias tradicionales o novedosas, como los grupos de influencia, que pueden hacerse posible la aplicación de los resultados. Todos ellos participan por medio de dinámicas grupales para que aporten los elementos que a su consideración sean importantes para la investigación. El objetivo es tener una lista exhaustiva de variables que es necesario incluir en el estudio. Aproximación fenomenológica. La aproximación fenomenológica consiste en tomar como variables de estudio solamente aquellas que forman parte del fenómeno que se estudia. Es necesario eliminar conceptos contaminados con creencias, prejuicios y supuestas teorías, que distan mucho de tener un sustento científico, pero que sin embargo se constituyen en modelos y paradigmas que dominan la visión y la actividad profesional de los docentes. Las variables, características o atributos a investigar se transforman en preguntas cuidadosamente redactadas en el instrumento de investigación para que se aplique a la población o muestra de estudio. Hipótesis. Etimológicamente, hipótesis es aquello que se encuentra debajo de algo que sirve de base o fundamento. En este caso, suposición sujeta a verificación, o que se ha usado como base de un razonamiento. En una investigación se pueden tener una o más hipótesis, y a veces carecer de ellas. Nos indican lo que estamos buscando o tratando de probar. No necesariamente son verdaderas. Las características de las hipótesis deben referirse a una situación real social. Los términos variables deben ser comprensibles, precisos y lo más concreto posible. La relación entre variable propuesta por una hipótesis debe ser clara y verosímil. Los términos de la hipótesis y de la relación planteada deben entre ellos ser observables y medibles, es decir, ser referentes con la realidad. Deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Tipos de hipótesis. La hipótesis de investigación son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. Estas tienen una subclasificación. Son descriptivas cuando señalan la procedencia de determinados hechos o fenómenos en la población o en la naturaleza, así como su medición. Explorar para descubrir lo encontrado. Implica una sola variable. Correlacionales. Se plantean en un sentido que implica la medición entre variables, mide el nivel de variación que ocurre en las variables involucradas.
El fin de las variables de diferencia de grupo es comparar grupos distintos. Y de causalidad afirma relaciones entre dos o más variables y cómo se dan dichas relaciones. Además, proponen un sentido de entendimiento entre ellas, causa y efecto. Informan que la variación de una altera a la otra y la hace dependiente. Explica y predice. Otro tipo de hipótesis es la hipótesis nula. Es la negación de la hipótesis de investigación. Su utilidad consiste en verificar si dicha investigación se puede realizar. La hipótesis alternativa consiste en proponer otra solución al problema que no sea contradictoria con el marco teórico. Complementan la hipótesis de investigación. Y la hipótesis estadística son la transformación de la hipótesis de investigación, nulas y alternativas, en símbolos estadísticos. Universo, población y muestra. El universo es lo que comúnmente llamamos población, pero puede llegar a abarcar más que la población que nosotros hablamos. Entonces es mucho más amplio que la población. La población es la parte del universo del que vamos a tratar. Y la muestra es el subgrupo que representa a esa población o a ese universo en su defecto. Los tipos de muestreo son el muestreo probabilístico, que consiste en escoger al azar cada uno de los individuos de la muestra. El no probabilístico. Los sujetos que aparecen en la muestra son seleccionados a interés del investigador. Este tipo de muestreo no permite generalizar los datos de la población. El no probabilístico es el que vamos a utilizar nosotros porque nos vamos a referir a una población determinada que está dentro de un universo bastante más reducido. Técnicas de recolección de la información. El método es el camino que se sigue para lograr una meta u objetivo. Es el procedimiento que se recorre en la investigación para obtener conocimientos. En las ciencias sociales se define como un conjunto de reglas y operaciones para el manejo de los instrumentos que auxilian al individuo en la aplicación de los métodos. Puede entenderse como instrumento al dispositivo o conector que permite captar los datos que se obtendrán para, después de analizarlos, decidir si acepta o rechaza la hipótesis de investigación. Esta captación de datos solo es válida si él o los instrumentos se aplican con las condiciones de la técnica respectiva. Entrevista significa verse mutuamente. La entrevista es un encuentro cara a cara entre personas que conversan con la finalidad, al menos de una de las partes, de obtener información respecto de la otra. La encuesta consiste en la interrogación sistemática de individuos a fin de generalizar. Se usa para conocer la opción de un determinado grupo respecto de un tema que define el investigador. Consiste en la atención cuidadosa de un objeto con el fin de conocerlo. El proceso de la observación no solo aparece al principio, sino a lo largo de una investigación, y es algo más complejo que el simple ver con atención. Según Mario Bunge, la observación es una percepción intencionada e ilustrada. Elementos que intervienen en la observación son el sujeto, el que observa, objeto, lo que se observa. Un dato no es el resultado de la experiencia pura,
ya que después de la percepción se efectúa una interpretación solo posible gracias al conocimiento previo. Los científicos utilizan instrumentos creados con la obvia intención de superar los sentidos humanos. Las circunstancias están formadas por el ambiente en el que se realiza la observación y por todos los factores y procesos que intervienen en el proceso. Pueden ser naturales o sociales, como clima, presión, humedad, iluminación, hora, etc. En la medida que los datos que se obtienen pueden variar según las circunstancias. Los requisitos que se deben cumplir en el instrumento son la validez y la confiabilidad. La validez es el grado en que un instrumento mide la variable que busca medir u obtiene los datos que pretende recolectar. La confiabilidad es el grado en que la aplicación repetida de un instrumento de medición al mismo fenómeno genera resultados similares. Pasos para elaborar el instrumento. En esta lista vemos los pasos que se utilizan para elaborar el instrumento de medición. Tener en cuenta las variables, conceptos, cómo se definieron esas variables, el nivel de medición, cómo se van a tratar los datos, hacer una prueba piloto, que es el ejercicio que hicimos anteriormente, y ajustar para tener mejores resultados. Análisis e información de resultados. Al finalizar a través de la organización de los datos, se podrán vaciar en columnas y renglones, elaborar el análisis gráfico que lo apoya en la lectura de datos, hacer una valoración de conclusiones y argumentación de recomendaciones. Los datos recolectados mediante cuestionarios, entrevistas, escala de actitudes, observación, grupos de enfoque u otros medios deben analizarse para responder las preguntas de investigación y probar o desaprobar la hipótesis. El análisis de los datos depende principalmente de dos factores esenciales: lo que deseamos hacer con los datos, el planteamiento del problema y la hipótesis derivada de este. Luego de concretar la validación de su hipótesis en las conclusiones, realizar las recomendaciones pertinentes en bien de su comunidad. Por último, se podrá, con los criterios básicos, estructurar y elaborar el informe de investigación, documento en el cual se describe el estudio efectuado, es decir, qué investigación se realizó, cómo se llevó a cabo, qué resultados y conclusiones se observaron. En esta diapositiva podemos ver algunas de las carátulas o formatos de carátulas que se pueden utilizar y no son únicas. ¿Qué son las leyes? En sentido general, las leyes de la naturaleza y de la sociedad son regularidades, es decir, relaciones constantes y regulares entre fenómenos. Cuando se acepta una relación constante y regular entre fenómenos, entonces existe una base razonable para formular la hipótesis de que dicha regularidad es legal, es decir, que estamos ante una ley. Para aceptar la hipótesis y reconocer que se trata de una auténtica ley, debemos someter dicha hipótesis a pruebas. Por una parte, revisar y comprobar que es coherente con el resto de las leyes pertinentes en ese campo. Y por otra, que ha sido empíricamente confirmada, esto es, la observación y la experimentación han arrojado datos que concuerdan con las consecuencias, predicciones, que podemos derivar lógicamente de dicha generalización.
Mientras más observaciones y experimentos confirmen nuestra hipótesis, mayores razones tendremos para considerarla una auténtica ley. El interés por descubrir leyes naturales o sociales reside en que éstas cumplen una función muy importante, permiten explicar los fenómenos y en ciertas condiciones incluso predecirlos.